En un rincón de Avalon, donde los vientos cargados de magia acariciaban los campos de lirios plateados, nació Morgana, hija de Gorloás de Cornualles y Lady Igraine. Fue una noche extraña, con un cielo que brillaba en tonos rojizos, como si el propio universo hubiera sentido la llegada de un alma especial. Era una niña de mirada intensa y profunda. Sus ojos parecían contener las sombras de los bosques y los secretos de los antiguos. Desde joven, Morgana destacó por su curiosidad y un intelecto poco común. Mientras los otros niños corrían entre los prados, ella se perdía en los libros de su madre, explorando conocimientos antiguos sobre herbolaria y las fuerzas invisibles que unían el mundo. Su curiosidad pronto atrajo la atención de las sacerdotisas de Avalon, quienes vieron en ella una conexión natural con la magia. Fue entonces cuando el destino de Morgana comenzó a moldearse. La vida de Morgana cambió de forma drástica el día que su madre, Lady Igraine, se casó con Uther Pendragon, el nuevo rey. Este matrimonio, aunque necesario para unir dos reinos, separó a Morgana de su infancia tranquila. La niña fue llevada al castillo de Camelot, donde conoció a Arturo, su hermanastro, un niño lleno de sueños de grandeza y aventuras. Aunque compartían sangre, sus vidas y destinos parecían tan distintos como la noche y el día. Mientras Arturo jugaba con su espada de madera, imaginando batallas gloriosas, Morgana observaba desde las sombras. Su corazón se llenaba de preguntas sobre su lugar en aquel mundo. La magia que una vez fue un refugio para ella, ahora parecía un secreto peligroso. Sabía que Camelot, con sus caballeros y sus reglas rígidas, no era un lugar donde pudiera mostrar su verdadera naturaleza. Una noche, mientras caminaba sola por los pasillos del castillo, encontró a Merlín, el misterioso consejero del rey. Merlín, quien siempre parecía saber más de lo que decía, la miró con intensidad y le susurró una advertencia. «Eres una estrella que brilla en la oscuridad, Morgana, pero debes decidir si serás guía o tormenta». Sus palabras resonaron en la mente de Morgana durante años. Ella sabía que su conexión con la magia era tanto un don como una carga. En Camelot, donde la desconfianza hacia lo desconocido crecía, Morgana empezó a ocultar su verdadera esencia. Pero en su interior, un fuego se encendía lentamente, alimentado por su deseo de entender quién era y cuál era su propósito. Mientras Arturo crecía y se preparaba para tomar su lugar como rey, Morgana se convertía en una joven de extraordinaria belleza y astucia. Sus habilidades mágicas seguían creciendo en secreto. Practicaba en los bosques, lejos de las miradas curiosas, y aprendió a hablar con los espíritus del lugar, quienes le revelaban verdades antiguas y olvidadas. Sin embargo, el destino de Morgana estaba lejos de ser pacífico. Avalon la llamaba de regreso, y las sacerdotisas, lideradas por Viviana, la dama del lago, la esperaban. El camino de Morgana estaba dividido entre el mundo de Camelot, lleno de intrigas y expectativas, y el mundo mágico de Avalon, donde podía ser libre pero aislada. Conforme los días pasaban, los ecos de un conflicto interno comenzaron a crecer en Morgana. ¿Sería la protectora de Arturo y Camelot? ¿O seguiría el llamado de Avalon, permitiendo que la magia guiara su destino? Una pregunta que, como un acertijo, seguiría persiguiéndola a lo largo de su vida. El amanecer cubría los muros de Camelot con un dorado resplandor cuando Morgana, inquieta, decidió buscar respuestas. Había escuchado rumores de un viajero que venía desde los confines de Avalon, trayendo noticias sobre las sacerdotisas. Decían que portaba un mensaje destinado a ella, aunque nadie podía explicar cómo había llegado a esa conclusión. El viajero resultó ser un hombre mayor, encorvado por los años, con ojos tan claros como el agua del lago sagrado.
Morgana lo encontró en el mercado, oculto entre los puestos de comerciantes. Cuando sus miradas se cruzaron, él se inclinó, sacando un pequeño talismán de su bolsa. Era un colgante tallado en madera, con un símbolo que Morgana reconoció al instante, el emblema de Avalon. «La dama del lago te llama, joven hechicera», dijo el hombre con voz quebrada pero firme. «El tiempo de decidir tu camino se acerca». Morgana aceptó el talismán sin una palabra. Sabía que la llamada era inevitable. Aquella noche, mientras la corte se sumía en los festejos y la música, Morgana se escapó al bosque. Allí, bajo la luz de la luna, colocó el colgante sobre una roca y esperó. El viento cambió y un susurro comenzó a llenar el aire, una voz femenina y melodiosa. «Morgana, hija de Avalon, has sido elegida para caminar entre los mundos». Era Viviana, la dama del lago. «La magia fluye en tus venas, pero su poder debe ser guiado. Ven a Avalon. Allí hallarás las respuestas que buscas». Aunque fascinada por el llamado, Morgana sentía un peso en su corazón. Si aceptaba, debía dejar atrás Camelot, Arturo y todo lo que conocía. Sin embargo, quedarse significaba ocultar su verdadera naturaleza y vivir en un mundo que no aceptaba lo que ella era. Los días pasaron y Morgana continuó viviendo en la dualidad de su existencia. En el castillo era una dama respetada, admirada por su belleza e inteligencia. Pero en las sombras practicaba magia, explorando su conexión con los elementos y con las energías invisibles que tejían el mundo. Un día, mientras paseaba por el jardín del castillo, Merlín apareció a su lado. Sus ojos, llenos de sabiduría, se fijaron en ella como si supiera exactamente lo que estaba pasando por su mente. «La elección no es entre Camelot y Avalon, Morgana», dijo, con una calma inquietante. «Es entre quién eres ahora y quién estás destinada a ser». «¿Y qué si no quiero elegir?», preguntó ella, con una mezcla de frustración y tristeza. «La elección te encontrará, quieras o no». Merlín hizo una pausa antes de agregar. «Pero recuerda, incluso la magia más poderosa no puede escapar de las consecuencias del destino». Finalmente, la decisión llegó como un relámpago en la tormenta. Una noche, mientras dormía, Morgana soñó con un lago rodeado de niebla. En el centro del agua, un barco con velas negras la esperaba. Al subir, una voz suave le susurró al oído: «Todo lo que has sido será probado. Ven a Avalon». Cuando despertó, el colgante de madera brillaba tenuemente en la oscuridad de su habitación. Morgana supo que no podía ignorar más el llamado. Al amanecer, tomó sus pertenencias y salió del castillo en secreto, montando un caballo hacia el bosque. Atravesó senderos conocidos solo por los antiguos guardianes de la magia, hasta que llegó a las orillas de un lago cubierto de bruma. Allí la esperaba Viviana, una figura etérea con una capa brillante como el agua. La dama del lago la observó con una mezcla de calidez y expectativa. «Bienvenida, hija de Avalon», dijo Viviana. «Has tomado el primer paso hacia tu verdadero destino». Morgana subió al bote sin dudar, sabiendo que este viaje no solo la llevaría a Avalon, sino también a enfrentarse a las verdades más profundas de su alma. Mientras el bote se alejaba, dejando atrás las costas de Camelot, Morgana sintió que el mundo conocido comenzaba a desvanecerse. La niebla la envolvió, y el silencio del lago solo era interrumpido por los suaves remos que la llevaban hacia lo desconocido. El viaje hacia Avalon no fue simplemente un traslado físico, sino un tránsito hacia otro plano de existencia. Morgana no podía ver más allá de la niebla, pero sentía cómo el aire cambiaba, más denso, cargado de magia. Las aguas bajo el bote parecían susurrar secretos antiguos, como si el lago estuviera vivo, hablándole en un idioma que apenas comenzaba a comprender. Cuando la niebla se disipó, Avalon apareció ante ella.
Era un lugar de belleza sobrenatural. Colinas cubiertas de hierbas resplandecientes, árboles tan altos que sus ramas parecían rozar las estrellas y un cielo en tonos que nunca había visto. En el centro, un templo se erguía majestuoso, rodeado por aguas cristalinas. Era el corazón de la isla, el hogar de las sacerdotisas y el lugar donde la magia fluía como un río inagotable. Viviana la condujo al templo, sus pasos silenciosos como un murmullo de viento. Las demás sacerdotisas esperaban en círculo, todas vestidas con túnicas blancas adornadas con hilos dorados. Sus ojos, llenos de sabiduría, estudiaron a Morgana con una mezcla de respeto y expectativa. «Hermanas, aquí está Morgana, la hija de Avalon», anunció Viviana. «Su destino está tejido en los hilos de nuestra existencia. Es tiempo de que aprenda lo que significa ser una guardiana de los secretos». El entrenamiento de Morgana comenzó al día siguiente, y no fue fácil. Las sacerdotisas la guiaron a través de rituales antiguos, enseñándole a canalizar la magia, a escuchar los murmullos de la naturaleza y a comprender los ciclos del mundo. Aprendió a leer las estrellas y a hablar con los espíritus que habitaban en los bosques y las aguas. Sin embargo, no todo era aprendizaje práctico. También enfrentó pruebas de su carácter y su fortaleza interior. Una noche, mientras practicaba con una piedra mágica, Morgana tuvo una visión. Vio a Arturo, ahora adulto, portando una espada brillante y rodeado de caballeros. Su rostro estaba iluminado por una mezcla de determinación y duda. A su lado, una figura oscura lo acechaba, alguien cuyo rostro Morgana no podía distinguir. La visión se desvaneció tan rápido como había llegado, pero dejó en ella una inquietud profunda. La visión es un reflejo de las posibilidades, no un destino fijo, le explicó Viviana al día siguiente. Sin embargo, también es una advertencia. Tu conexión con Arturo no puede ser ignorada, Morgana. Sus destinos están entrelazados, para bien o para mal. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Morgana comenzó a dominar su magia, pero con cada avance sentía que una parte de ella se alejaba más de Camelot. Sin embargo, una noche, mientras contemplaba las aguas del lago, escuchó un suave susurro. Era la voz de su madre, Igraine, recordándole los días en Cornualles antes de que sus vidas cambiaran para siempre. El recuerdo la llenó de nostalgia y duda. Aunque Avalon le ofrecía respuestas y poder, Camelot seguía siendo parte de su esencia. Sus pensamientos la llevaron a Merlín, cuya advertencia resonaba en su mente. Incluso la magia más poderosa no puede escapar de las consecuencias del destino. Fue entonces cuando Morgana comenzó a cuestionarse. ¿Acaso el poder de Avalon la alejaba de su humanidad? ¿O era este el sacrificio necesario para proteger a aquellos que amaba? La respuesta no estaba clara, pero en su corazón sabía que la elección no era tan simple como abandonar un mundo por otro. Ambos mundos, Camelot y Avalon, eran partes inseparables de su identidad. Una noche, mientras las sacerdotisas dormían, Morgana volvió al lago. Allí, bajo la luz de la luna, llamó a los espíritus del agua y les pidió guía. La superficie del lago se agitó y una figura emergió, un reflejo de sí misma, pero con una mirada dura y fría. «Eres tú quien debe decidir», dijo el reflejo. «Avalon te ha dado poder, pero Camelot te dará propósito. ¿Qué eliges, Morgana? ¿El control de la magia o el caos de la humanidad?» Morgana observó a su reflejo con una mezcla de temor y fascinación. Sabía que aquella figura representaba sus dudas, sus miedos y sus ambiciones más profundas. Pero también entendió que la respuesta no era elegir uno u otro, sino aprender a caminar entre ambos mundos. Con esa determinación, Morgana decidió que su entrenamiento en Avalon no era un final, sino un medio para prepararse.
Sabía que su conexión con Arturo y Camelot no podía ser cortada, pero también entendía que Avalon le ofrecía las herramientas necesarias para enfrentar el destino que se avecinaba. Al día siguiente, compartió su decisión con Viviana, quien la escuchó en silencio antes de asentir con una leve sonrisa. «Entonces estás lista», dijo Viviana. «Pero recuerda, Morgana, el verdadero poder no está en la magia que posees, sino en cómo eliges usarla». Morgana abandonó Avalon en una mañana envuelta en niebla, con la bendición de Viviana y el conocimiento adquirido durante su tiempo en la isla sagrada. Sentía que llevaba consigo no solo el poder aprendido, sino también el peso de las expectativas que Avalon había depositado en ella. Mientras el bote la devolvía al mundo mortal, un pensamiento persistía. ¿Cómo usaría lo que sabía para equilibrar los mundos que habitaba? El paisaje de Camelot parecía haber cambiado desde su partida, aunque quizás era Morgana quien había cambiado. Su llegada al castillo fue discreta, casi como un susurro que atravesó los pasillos de piedra. Arturo, ahora un joven rey al mando, la recibió con un abrazo lleno de calidez, ajeno a los secretos que Morgana ocultaba. «Te hemos extrañado, hermana», dijo él con una sonrisa franca. Aunque Arturo la trataba con cariño, Morgana percibió la tensión que lo rodeaba. El peso de la corona había caído sobre sus hombros y Camelot estaba en una encrucijada. Los caballeros se reunían en largas sesiones del consejo, hablando de amenazas en las fronteras y conflictos internos. En el centro de todo estaba la espada que Arturo portaba con orgullo, Excalibur, un arma que irradiaba poder y misterio. Morgana observó el crecimiento de Camelot desde las sombras, participando en los asuntos de la corte solo cuando era necesario. Su tiempo en Avalon le había enseñado que el poder no siempre debía mostrarse, sino usarse con cuidado. Sin embargo, su regreso no pasó desapercibido para Merlín. Una noche, mientras Morgana paseaba por los jardines, lo encontró esperándola bajo un árbol. Su mirada estaba llena de la misma intensidad que había conocido de niña. «Has cambiado», comentó Merlín estudiándola. «La magia de Avalon te ha tocado profundamente». «Y tú sigues viendo demasiado», respondió Morgana con una leve sonrisa. Merlín asintió, pero su expresión se tornó grave. «Morgana, el equilibrio de Camelot pende de un hilo. Arturo es un buen rey, pero su fe ciega en la justicia lo hace vulnerable. Hay quienes buscarán aprovecharse de ello y otros que querrán destruirlo desde dentro». Morgana entendió las palabras de Merlín, pero también sintió que ocultaba algo más. El consejero sabía más de lo que decía, pero como siempre, prefería dejar que los demás descubrieran las respuestas por sí mismos. El primer desafío de Morgana llegó en forma de rumores. Se hablaba de una bruja que practicaba magia oscura en las tierras cercanas, causando temor entre los campesinos. Arturo, impulsado por su sentido del deber, reunió a sus caballeros para enfrentar la amenaza. Morgana, sin embargo, sintió que algo no cuadraba. La noche antes de la partida, visitó a Arturo en sus aposentos. Él estaba sentado junto al fuego, con Excalibur descansando sobre sus rodillas. «Hermano, ¿estás seguro de que esta bruja es una amenaza real?», preguntó Morgana. «Los rumores son claros. Ha habido desapariciones y cosechas arruinadas. No puedo ignorar las súplicas de mi pueblo», respondió Arturo con determinación. «Los rumores no siempre cuentan la verdad completa», insistió Morgana. «Permíteme ir contigo. Podría serte útil». Arturo dudó por un momento, pero finalmente asintió. Sabía que Morgana era astuta y que su perspectiva podría ser valiosa. El viaje hacia el lugar donde supuestamente habitaba la bruja estuvo lleno de tensiones. Los caballeros murmuraban entre ellos, algunos mostrando desconfianza hacia Morgana. Aunque su presencia en la corte era respetada,
su ausencia prolongada y su misterioso regreso habían sembrado dudas. Cuando finalmente llegaron al bosque señalado por los campesinos, encontraron un lugar envuelto en una atmósfera inquietante. Árboles torcidos, animales que huían en silencio y un aire que parecía vibrar con una energía oscura. Arturo lideró a los caballeros hacia el corazón del bosque, pero Morgana se detuvo, sintiendo algo diferente. «Espera», dijo, colocando una mano en el hombro de Arturo. «Esto no es magia oscura, es un hechizo de protección». Antes de que Arturo pudiera responder, una figura emergió de entre los árboles. Era una mujer de mediana edad, con ojos penetrantes y una túnica sencilla. No parecía una amenaza, pero los caballeros desenfundaron sus espadas de inmediato. «¡Deteneos!», ordenó Arturo levantando una mano. Morgana avanzó, ignorando las miradas de los caballeros. «¿Quién eres?», preguntó con voz firme. La mujer los miró con calma antes de hablar. «Soy Nimue, guardiana de este bosque. Protejo lo que queda de la magia antigua. ¿Por qué venís con espadas desenvainadas?». Morgana sintió una conexión inmediata con la mujer. Comprendía su propósito, pero también sabía que su presencia no sería fácil de justificar ante Arturo y los demás. «Vinimos buscando respuestas, no conflicto», dijo Morgana intentando calmar la situación. Arturo observó la interacción en silencio, pero su rostro reflejaba confusión. Las palabras de Nimue despertaban más preguntas que respuestas, y el bosque parecía ocultar más secretos de los que habían imaginado. La tensión en el aire era palpable mientras Morgana se mantenía frente a Nimue, intentando actuar como puente entre la guardiana del bosque y los caballeros de Arturo. La mujer, serena pero firme, no daba muestras de temor, aunque estaba claramente preparada para defender su territorio. Arturo, aún con Excalibur desenvainada, dio un paso al frente, mirando a Nimue con cautela. «Si no eres una amenaza, entonces explícate», dijo con la voz cargada de autoridad. «Los aldeanos han hablado de desapariciones y caos. ¿Qué ocurre aquí?». Nimue sostuvo su mirada, pero dirigió sus palabras a Morgana. «Es la ignorancia de los hombres la que crea esas historias. Este bosque está protegido, y aquellos que buscan destruirlo enfrentan las consecuencias de sus propios actos. No he tomado vidas ni he traído desgracias. Solo he defendido lo que queda de un mundo que tú, rey Arturo, y tus caballeros no entienden». Arturo frunció el ceño, pero Morgana intervino antes de que pudiera responder. «La magia antigua aún respira en estos lugares», dijo Morgana, dirigiéndose tanto a Nimue como a su hermano. «Nimue no es enemiga, Arturo. Su propósito es preservar lo que Avalon y otras tierras sagradas han protegido por siglos». «¿Y cómo podemos estar seguros de que dices la verdad?», preguntó Sir Kay, uno de los caballeros más leales a Arturo. Morgana miró a Kay con un destello de determinación en sus ojos. «Porque lo siento. La magia no miente, caballero, aunque los hombres sí». Después de un largo debate, Arturo accedió a escuchar a Nimue. La guardiana los condujo más profundamente en el bosque, hasta un claro donde los árboles se abrían para revelar un círculo de piedras antiguas cubiertas de musgo. En el centro, un manantial cristalino brotaba, emitiendo una luz suave. «Este lugar es sagrado», explicó Nimue. «Aquí, la magia fluye con más fuerza que en ningún otro lugar del bosque. Sin embargo, he sentido un cambio en el equilibrio. Algo oscuro se acerca, algo que amenaza no solo este lugar, sino también Camelot». Las palabras de Nimue llenaron el aire de inquietud. Arturo, aunque aún escéptico, parecía estar considerando lo que decía. «¿Qué oscuridad es esa?», preguntó él, dejando que su voz reflejara una mezcla de duda y curiosidad. «No lo sé con certeza», respondió Nimue, «pero sus susurros ya están presentes. Si no se detiene, este bosque será el primero en caer, y luego seguirá tu reino». Morgana sintió un escalofrío. Las palabras de Nimue
resonaban con los ecos de las enseñanzas de Avalon. Recordó las advertencias de Viviana sobre la fragilidad del equilibrio entre los mundos. Esa noche, Arturo y sus caballeros acamparon en el bosque, mientras Morgana permanecía despierta, hablando con Nimue junto al manantial. «Has aprendido mucho en Avalon, ¿no es así?», preguntó Nimue, observándola con curiosidad. «Lo suficiente para saber que el poder no es un fin en sí mismo», respondió Morgana, «pero también lo suficiente para temer lo que está por venir». Nimue asintió, su rostro iluminado por la tenue luz del agua. «El destino te ha puesto en medio de dos mundos, Morgana. Esa posición es un don, pero también una carga. Arturo te necesita más de lo que imagina, pero su reino y su orgullo podrían volverse su mayor debilidad». Morgana no respondió de inmediato. Sabía que las palabras de Nimue eran ciertas, pero también sabía que Arturo no aceptaría fácilmente su ayuda si implicaba confiar en la magia que tanto temía. Al amanecer, Nimue se despidió del grupo, entregando a Arturo una pequeña rama tallada con runas antiguas. «Esto protegerá a tu reino mientras las estrellas estén de tu lado», dijo. «Pero recuerda, la protección no es eterna. Tus acciones determinarán cuánto tiempo durará». Arturo aceptó el objeto con cierta reticencia, agradeciéndole con un breve gesto. Sin embargo, Nimue le dirigió una última mirada a Morgana antes de desaparecer entre los árboles. «Nos volveremos a encontrar, Morgana. Cuida tu camino». De regreso a Camelot, la atmósfera era más pesada. Aunque Arturo intentaba seguir adelante, las palabras de Nimue seguían rondando su mente. Morgana, por su parte, sabía que su papel en lo que estaba por venir era crucial. Había algo en el bosque, algo que no se detendría con ramas talladas ni protecciones mágicas. La oscuridad estaba en movimiento, y Morgana podía sentir su alcance acercándose. Mientras la corte se reunía para discutir asuntos de estado, Morgana observó desde las sombras, su mente trabajando en los secretos que aún no había revelado. Camelot estaba en peligro, y aunque Arturo era el rey, ella sabía que las respuestas no siempre vendrían de la espada, sino de la magia. El regreso de Morgana y Arturo al castillo estuvo cargado de silencios. Aunque los caballeros parecían satisfechos con haber resuelto la supuesta amenaza, Morgana sabía que el verdadero peligro aún estaba por revelarse. Nimue había hablado de una oscuridad creciente, una sombra que no solo amenazaba los bosques, sino también los cimientos de Camelot. Durante las siguientes semanas, pequeños incidentes comenzaron a ocurrir en el reino. Cosechas que se marchitaban sin explicación, animales que huían de los campos, y campesinos que hablaban de figuras sombrías observándolos desde los límites del bosque. Arturo ordenó patrullas adicionales, pero los caballeros regresaban siempre sin respuestas. Morgana, mientras tanto, comenzaba a sentir una presencia más cerca de lo que esperaba. Una noche, mientras la corte celebraba un banquete en honor a un tratado recién firmado, Morgana decidió retirarse temprano. La música y las risas no podían silenciar el zumbido en sus oídos, un zumbido que reconocía como un llamado de la magia. En su habitación, encendió una vela y preparó un círculo de protección. Con los ojos cerrados, dejó que su mente viajara a través de las energías que envolvían Camelot. Lo que vio la hizo temblar. Una figura envuelta en sombras se alzaba sobre un grupo de caballeros caídos, su rostro oculto bajo una capucha. A su alrededor, un ejército de criaturas oscuras avanzaba hacia las puertas del castillo. Aunque la visión fue breve, el mensaje era claro. Algo o alguien estaba reuniendo fuerzas para atacar Camelot. Al día siguiente, Morgana buscó a Merlín en su taller, un espacio lleno de pergaminos y artefactos mágicos. Él estaba inclinado sobre una mesa, estudiando un mapa antiguo. «¿Sabes lo que está ocurriendo, verdad?»,
preguntó Morgana sin preámbulos. Merlín levantó la vista, su rostro grave. He sentido el mismo disturbio, admitió, pero no puedo localizar su origen. La magia que lo rodea es antigua, más allá de lo que incluso yo puedo rastrear. Entonces debemos actuar, dijo Morgana con determinación. Arturo no entenderá lo que enfrenta si solo confía en sus caballeros y su espada. Merlín suspiró, como si llevara el peso de siglos en sus hombros. Arturo no es el único que debe prepararse, Morgana. Tú también tienes un papel que desempeñar en lo que viene. Pero cuidado, el poder que has adquirido puede volverse un arma de doble filo. Mientras tanto, en las profundidades del bosque, un ritual estaba en marcha. La figura que Morgana había visto en su visión estaba de pie frente a un altar, rodeada de antorchas y símbolos grabados en el suelo. Era Mordred, un hombre cuya conexión con Arturo era tan peligrosa como desconocida para la mayoría. Camelot ha gobernado demasiado tiempo con un equilibrio falso, dijo Mordred, su voz resonando en el claro oscuro. Es hora de que ese reino caiga y de que la magia recupere su lugar. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, formando figuras grotescas que obedecían sus órdenes. Mordred levantó una mano y una ráfaga de energía oscura atravesó el aire. Su poder no solo era grande, sino también destructivo. En Camelot, Morgana comenzó a preparar sus propias defensas. Sabía que no podía esperar a que Arturo aceptara la realidad de la amenaza. En secreto, visitó los rincones más oscuros del castillo, aquellos donde los ecos de las antiguas energías mágicas aún resonaban. Allí, trazó runas de protección y convocó a los espíritus que aún habitaban los muros. Una noche, mientras trabajaba en un hechizo particularmente complejo, Arturo la encontró en las catacumbas. «¿Qué haces aquí, Morgana?», preguntó, su voz cargada de sospecha. Morgana lo miró con calma, pero no dejó de trabajar en el círculo mágico. «Estoy protegiendo lo que tú no puedes ver, hermano. Hay fuerzas en movimiento que tus caballeros no pueden detener». Arturo frunció el ceño, claramente incómodo. «Siempre has sido misteriosa, pero esto parece más peligroso que útil». «El verdadero peligro no está aquí, sino allá afuera», replicó Morgana, señalando hacia las sombras más allá del castillo. «Si no aceptas que la magia tiene un lugar en este reino, Camelot caerá, y con él todo lo que amas». Arturo se quedó en silencio por un momento, claramente dividido entre la desconfianza y el amor que sentía por su hermana. «No lo entiendo, Morgana», admitió finalmente, «pero confiaré en ti, por ahora». Esa noche, mientras Camelot dormía, la primera señal del ataque llegó. Un cuerno resonó en la oscuridad, seguido por los gritos de los guardias. Desde las murallas, Morgana vio cómo figuras sombrías emergían del bosque, avanzando hacia el castillo como una marea imparable. El conflicto había comenzado, y Morgana sabía que no solo estaba luchando por Camelot, sino también por su lugar en un mundo dividido entre la magia y el poder de los hombres. Las campanas de alarma resonaban por todo Camelot, mientras los guardias corrían hacia las murallas, gritando órdenes y organizando líneas de defensa. Arturo, en un movimiento rápido y decidido, tomó su armadura y Excalibur, liderando a sus caballeros hacia la batalla. Pero incluso en medio del caos, la presencia de Morgana se sentía como una fuerza serena y contenida. Desde una torre, Morgana observaba cómo las figuras sombrías de la visión se materializaban ante sus ojos. Criaturas deformes, formadas de pura oscuridad, avanzaban como un ejército incesante, lideradas por un hombre cuya silueta irradiaba un poder inquietante. Era Mordred, el mismo hombre que Morgana había visto en sus visiones, aunque no conocía aún su conexión con Arturo. «Es magia antigua», murmuró Morgana para sí misma. «Una magia que se alimenta del odio y el deseo de venganza».
Decidida a intervenir, descendió rápidamente hacia las murallas, ignorando las miradas desconfiadas de algunos caballeros que aún no entendían del todo su papel. Allí se encontró con Merlín, quien ya estaba trazando runas en el aire para reforzar las defensas del castillo. «Esto no será suficiente», le dijo Morgana, deteniéndose a su lado. Merlín asintió, su rostro tenso. «Lo sé, pero Arturo necesita tiempo para reorganizar a los caballeros. Si Camelot cae esta noche, será por nuestra incapacidad de enfrentar esta magia». Morgana respiró hondo, sintiendo cómo la energía mágica fluía a través de ella, algo que había aprendido a controlar en Avalon. Extendió las manos y comenzó a invocar un hechizo de protección que cubriera las puertas principales del castillo. Las palabras antiguas salieron de sus labios como un canto, y una barrera luminosa se alzó justo cuando las primeras criaturas atacaban. «Eso debería contenerlos por un tiempo», dijo, volviendo la vista hacia Merlín. «Un tiempo, pero no una victoria», respondió él, señalando hacia Mordred, que permanecía inmóvil, observando desde la distancia. Arturo, al frente de sus caballeros, luchaba con una valentía que inspiraba a todos los que lo seguían. Excalibur brillaba con una luz cegadora cada vez que cortaba a través de las criaturas, disipándolas en una nube de sombras. Sin embargo, Arturo no podía evitar notar que por cada criatura que destruían, dos más aparecían para reemplazarla. «¡Esto no tiene fin!», gritó Sir Kay, cubierto de sudor y sangre. «Debemos resistir. No hay otra opción», respondió Arturo, aunque incluso él comenzaba a sentir el peso de la batalla. Desde las murallas, Morgana observaba a su hermano, admirando su determinación, pero comprendiendo que no podrían ganar esta batalla solo con fuerza física. Mordred no había mostrado aún su verdadero poder, y eso la preocupaba. Cuando la barrera mágica finalmente comenzó a debilitarse, Mordred avanzó, alzando una mano envuelta en sombras. Con un simple gesto, lanzó un rayo oscuro que golpeó las puertas de Camelot, haciendo temblar todo el castillo. Morgana sintió el impacto como si fuera una punzada en su pecho. «No puedo quedarme aquí», dijo, volviéndose hacia Merlín. «Necesito enfrentar a Mordred». «Es peligroso, Morgana. Él no es un enemigo común», advirtió Merlín. «Y yo no soy una mujer común», respondió, con una determinación inquebrantable. Sin esperar respuesta, descendió de las murallas y cruzó las puertas del castillo, avanzando hacia Mordred. La presencia de Morgana parecía detener momentáneamente el avance de las criaturas, como si reconocieran en ella una fuerza igual a la de su maestro. Cuando finalmente se encontró cara a cara con Mordred, sintió un escalofrío. Sus ojos, llenos de desprecio y ambición, se clavaron en los de ella. «Así que tú eres Morgana, la hija de Avalon», dijo Mordred con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «He oído hablar de ti». «Y yo he sentido tu poder», respondió ella con voz firme. «No tienes por qué destruir Camelot. Esta lucha no tiene sentido». Mordred rió, un sonido frío y carente de alegría. «Camelot es una ilusión, un sueño roto que no merece existir. Arturo ha traicionado a la magia y ahora debe pagar el precio». «La magia no es un arma de venganza», replicó Morgana, sintiendo cómo la ira de Mordred chocaba contra su propia calma. «Es un vínculo, una conexión entre los mundos. No permitiré que uses este poder para destruir». Mordred levantó una mano y una ráfaga de energía oscura se dirigió hacia ella. Pero Morgana estaba preparada. Extendió sus propias manos y conjuró una barrera luminosa que desvió el ataque, iluminando el campo de batalla con un destello cegador. La lucha entre Morgana y Mordred fue un espectáculo de poder y voluntad. Mientras los caballeros de Arturo contenían a las criaturas en las afueras, los dos hechiceros cruzaban ataques mágicos que hacían temblar el suelo y oscurecer el cielo.
Cada movimiento de Mordred era calculado y feroz, pero Morgana respondía con una gracia y fuerza que había perfeccionado en Avalon. «No entiendes, Morgana», dijo Mordred mientras el combate continuaba. «No soy tu enemigo, tú y yo somos iguales. Ambos sabemos que este mundo está condenado». «No somos iguales», respondió ella, su voz llena de convicción. «Yo lucho por preservar el equilibrio, no por destruirlo». Con un último esfuerzo, Morgana reunió toda la energía que podía invocar y lanzó un hechizo que envolvió a Mordred en un círculo de luz. Él gritó, su figura desvaneciéndose en sombras, pero no antes de lanzar una última advertencia. «Esto no ha terminado, Morgana. El destino no puede ser evitado». Cuando la figura de Mordred desapareció, las criaturas se disolvieron y la calma regresó al campo de batalla. Morgana, exhausta pero triunfante, se volvió hacia el castillo, donde Arturo y los caballeros la observaban con una mezcla de asombro y respeto. La victoria sobre las criaturas sombrías trajo un breve respiro a Camelot, pero las heridas de la batalla eran profundas. Aunque Mordred había sido derrotado temporalmente, Morgana sabía que su amenaza seguía latente. Su advertencia resonaba en su mente. «El destino no puede ser evitado». Estas palabras la perseguían mientras ayudaba a Merlín y a los caballeros a reparar los daños en el castillo. Arturo reunió a su consejo en la sala principal al día siguiente. El ambiente era tenso, lleno de susurros sobre lo que había ocurrido. Morgana, vestida con una túnica oscura y con el rostro cansado, se unió a ellos. Algunos caballeros la miraban con recelo, mientras otros parecían impresionados por su valentía en el campo de batalla. «Camelot ha resistido, pero esta amenaza no ha terminado», dijo Arturo, su voz firme pero cargada de preocupación. «Necesitamos respuestas. ¿Quién era ese hombre y qué buscaba?» Morgana tomó la palabra, interrumpiendo las dudas de los presentes. «Ese hombre es Mordred», dijo, haciendo que un silencio pesado cayera sobre la sala. «Su poder viene de una magia antigua y peligrosa. Una magia que busca destruir no solo Camelot, sino también todo lo que representa». «¿Y cómo sabes eso, Morgana?», preguntó Sir Kay, su tono cargado de sospecha. «Porque la magia me lo mostró», respondió ella con calma, pero con autoridad. «Nimue y yo sentimos su presencia antes de que se manifestara aquí. Este no es el final, sino el principio de algo mucho más grande». Merlín, que había permanecido en silencio, asintió lentamente. «Morgana tiene razón. Mordred no ha sido eliminado. Su desaparición fue solo un repliegue. Regresará, y la próxima vez será aún más fuerte». Arturo se apoyó en la mesa, sus dedos golpeando suavemente la madera mientras reflexionaba. «Entonces, debemos prepararnos. No podemos dejar que el reino caiga en manos de la magia oscura. Merlín, Morgana, cuento con ustedes para ayudarnos a entender cómo enfrentarlo». Morgana asintió, pero en su interior sabía que la lucha no sería solo con espadas y hechizos. El verdadero conflicto estaba en las divisiones dentro del propio Camelot, en el miedo de los caballeros hacia la magia y en la resistencia de Arturo a aceptar plenamente su conexión con lo místico. Durante los días siguientes, Morgana se dedicó a investigar más sobre Mordred. Con la ayuda de Merlín, revisó antiguos manuscritos en los rincones más oscuros de la biblioteca del castillo. Fue allí donde descubrieron algo que los dejó perplejos. Mordred no era un extraño para Camelot. «Aquí está», dijo Merlín, señalando un pasaje en un libro polvoriento. «Mordred es hijo de sangre real. Su madre fue Morgause, una hechicera poderosa y enemiga de Arturo». Morgana sintió un escalofrío al escuchar el nombre de Morgause.
Había oído hablar de ella en Avalon, una mujer que utilizó la magia para sus propios fines y que había sido desterrada por las sacerdotisas. ¿Y quién es su padre?, preguntó Morgana, aunque temía la respuesta. Merlín la miró con gravedad. Es Arturo. Las palabras cayeron como una piedra en el agua, creando ondas de impacto en el pensamiento de Morgana. Si Mordred era hijo de Arturo, entonces la lucha no era solo contra un enemigo externo, sino contra una sombra del propio pasado del rey. Mientras Morgana procesaba esta revelación, el clima en Camelot se volvía más tenso. Los rumores sobre la batalla y la magia oscura comenzaron a extenderse entre el pueblo, creando miedo y desconfianza. Algunos veían a Morgana como una protectora, pero otros la acusaban de haber atraído la oscuridad con su magia. Un grupo de aldeanos llegó al castillo un día exigiendo respuestas. Arturo salió a hablar con ellos, pero su tono conciliador no logró calmar del todo los ánimos. «La magia es la causa de todo esto», gritó un hombre desde la multitud. «Es peligrosa y aquellos que la usan deberían ser expulsados de Camelot». Morgana observaba desde una ventana, sintiendo cómo las palabras encendían una chispa de ira en su pecho. Aunque entendía el miedo del pueblo, también sabía que este tipo de pensamiento solo debilitaba al reino. Esa noche decidió actuar. En secreto, comenzó a visitar a algunos aldeanos, mostrándoles cómo la magia podía ser utilizada para sanar, para proteger y para traer prosperidad. Aunque su labor fue silenciosa, poco a poco comenzó a cambiar la percepción de algunos. Pero sabía que no todos aceptarían su presencia y que la sombra de la desconfianza seguiría persiguiéndola. Una semana después, mientras Morgana practicaba un hechizo en los jardines del castillo, Nimue apareció repentinamente. Su rostro estaba marcado por la preocupación. «Morgana, el equilibrio está rompiéndose más rápido de lo que imaginábamos», dijo Nimue sin preámbulos. «Mordred está reuniendo aliados, no solo entre las sombras, sino también entre los hombres». «¿Qué tipo de hombres?», preguntó Morgana, sintiendo que su pecho se tensaba. «Los que han perdido la fe en Camelot, los que creen que la magia debería gobernar y no esconderse», respondió Nimue. «Si no actuamos pronto, el próximo ataque no será solo de criaturas oscuras, sino de ejércitos completos». Morgana asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Entonces debemos prepararnos», dijo con determinación. «Pero no solo con espadas y hechizos. Debemos mostrarle a Camelot que la magia no es su enemigo». La amenaza de Mordred seguía creciendo, pero Morgana sentía que su propósito también se fortalecía. La batalla por Camelot no era solo una lucha contra las sombras, sino una lucha por la aceptación y el equilibrio entre dos mundos. Los días se convirtieron en semanas y el trabajo de Morgana para cambiar la percepción de la magia comenzó a dar frutos. No obstante, el desafío más grande no venía del pueblo, sino de los propios caballeros de Arturo. Algunos, como Sir Lancelot, empezaron a respetarla por su valentía en el campo de batalla, pero otros, como Sir Kay, seguían desconfiando profundamente. Un día, Arturo convocó a Morgana y Merlín a una reunión privada en la sala del consejo. Su rostro reflejaba la carga de un rey atrapado entre dos mundos. «He escuchado rumores sobre tus visitas al pueblo, Morgana», dijo Arturo, con un tono que mezclaba preocupación y reproche. «Estás intentando cambiar cómo ven la magia, pero esto puede causar más división en un momento en el que necesitamos unidad». «La unidad no vendrá del miedo, Arturo», respondió Morgana sin vacilar. «Si seguimos tratando la magia como un enemigo, entonces nunca seremos capaces de enfrentar lo que viene». Merlín, quien había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. «Morgana tiene razón. Mordred está utilizando el miedo como arma, dividiendo a Camelot desde dentro.
Si no mostramos que la magia puede ser una fuerza para el bien, solo estamos ayudándolo. Arturo suspiró, pasando una mano por su frente. No sé cómo manejar esto. Soy un rey de hombres, no de magia. Camelot siempre ha sido un lugar de leyes y honor, no de hechizos. Morgana dio un paso adelante, colocándose frente a él. Camelot puede ser ambas cosas, Arturo. Pero para que eso suceda, debes confiar en mí. Déjame liderar esta parte de la lucha, no contra Mordred directamente, sino contra el miedo que lo alimenta. Arturo la miró fijamente durante un largo momento antes de asentir. Tienes mi permiso, pero ten cuidado, Morgana. Si esto falla, las consecuencias recaerán sobre ambos. Con el apoyo de Arturo, aunque frágil, Morgana comenzó a trabajar en un proyecto audaz. Junto con Nimue, propuso crear un espacio donde la magia pudiera ser estudiada y comprendida, no temida. Un pequeño grupo de aldeanos que habían mostrado interés en su trabajo aceptaron ser los primeros aprendices. El lugar elegido fue un claro en el bosque, lejos de las murallas de Camelot, pero accesible para quienes deseaban aprender. El primer día de lecciones, Morgana se paró frente a un grupo reducido de hombres y mujeres, sus rostros llenos de curiosidad y un poco de temor. La magia no es algo que deban temer, les dijo, con voz firme pero suave. Es una herramienta, como una espada o un arado. Su poder depende de quién la usa y cómo lo hace. A lo largo de las semanas enseñó lo básico: cómo sentir las energías de la naturaleza, cómo canalizar emociones para crear pequeños hechizos y, sobre todo, cómo respetar la magia como parte del equilibrio del mundo. Nimue, mientras tanto, les hablaba de la historia de Avalon y de los lazos entre la magia y Camelot. El trabajo era lento, pero gratificante. Morgana podía ver cómo algunos comenzaban a superar su miedo y con ello su resentimiento hacia la magia. Mientras Morgana trabajaba para construir puentes, Mordred seguía construyendo su ejército. En los márgenes del reino había encontrado aliados entre aquellos que resentían el reinado de Arturo. Nobles descontentos, bandidos y, lo más peligroso, caballeros que habían perdido la fe en Camelot. Uno de ellos era Sir Agravain, un hombre que había sido un fiel servidor del reino, pero cuyo corazón se había llenado de amargura tras perder tierras y familia en una guerra pasada. Mordred lo buscó en secreto, ofreciéndole algo que Arturo no podía: venganza. Camelot no es el reino glorioso que Arturo pretende que sea, le dijo Mordred con voz seductora. Está podrido desde dentro y tú lo sabes mejor que nadie. Agravain, después de días de lucha interna, aceptó la oferta de Mordred. Su traición no tardó en manifestarse. Comenzó a pasar información sobre los movimientos de los caballeros y las defensas del castillo, todo mientras mantenía su fachada de lealtad. Morgana no tardó en sentir el cambio en las energías de Camelot. Una noche, mientras dormía, tuvo una visión. Se vio a sí misma en un campo de batalla, rodeada de fuego y muerte. En el centro del caos estaba Arturo enfrentándose a Mordred. Excalibur brillaba, pero la figura de Mordred era oscura y sólida, como una sombra hecha carne. Cuando despertó, su corazón latía con fuerza. Sabía que la batalla final se acercaba, pero algo en la visión la perturbó profundamente. Había visto su propia figura junto a Mordred, no como enemiga, sino como aliada. La idea la llenó de dudas y temor. Esa misma noche se reunió con Nimue junto al manantial sagrado del bosque. Vi algo en mis sueños, le dijo Morgana con la voz temblorosa. Vi un futuro donde estoy junto a Mordred. Nimue la miró con seriedad. Las visiones son caminos, Morgana, no destinos. Lo que viste es solo una posibilidad, no una certeza. Pero, ¿y si estoy destinada a caer en la oscuridad?, preguntó Morgana, sintiendo que su voz se quebraba. Nimue tomó sus manos entre las suyas.
Eres fuerte, Morgana. Avalon te entrenó para enfrentar tanto la luz como la oscuridad. La verdadera pregunta es, ¿qué camino elegirás cuando llegue el momento? Con el tiempo, la tensión en Camelot alcanzó su punto máximo. Arturo, Merlín y Morgana trabajaron juntos para fortalecer las defensas del castillo y entrenar a los caballeros en tácticas que combinaran fuerza y magia. Aunque muchos aún dudaban, Morgana comenzaba a ganar el respeto de quienes la veían como una aliada en lugar de una amenaza. Merlín, por su parte, se ocupó de reforzar la protección mágica del castillo, trabajando con Morgana para crear barreras que pudieran resistir incluso los ataques más oscuros. Pero ambos sabían que ninguna barrera sería suficiente si Mordred lograba reunir todo su poder. Cuando finalmente llegó el día en que los exploradores trajeron noticias del avance del ejército de Mordred, Arturo reunió a todos en el gran salón. Sus palabras fueron firmes, pero su mirada revelaba el peso de lo que estaba por venir. Mordred trae consigo no solo un ejército de hombres, sino también de sombras. Pero Camelot es más que un castillo o un reino. Es un símbolo de lo que podemos ser juntos: fuerza, honor y unidad. Hoy lucharemos no solo por nuestras vidas, sino por todo lo que representa este reino. Morgana, parada a su lado, sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que el enfrentamiento sería decisivo, pero también sabía que la verdadera lucha sería más compleja que un simple choque de espadas y magia. El amanecer llegó teñido de un rojo profundo, como si el cielo mismo presintiera el derramamiento de sangre que estaba por venir. Las tropas de Camelot se formaron en las colinas que rodeaban el castillo, con Arturo al frente, portando la legendaria Excalibur. A su lado, Morgana y Merlín permanecían en silencio, observando el horizonte, donde se alzaban las sombras del ejército de Mordred. El avance del enemigo era como una marea oscura, imparable y amenazante. Entre las filas de criaturas deformes y caballeros renegados, Mordred se mantenía firme, una figura rodeada por un aura oscura que parecía absorber la luz misma. A su lado, Sir Agravain, el traidor, dirigía a los hombres que una vez habían jurado lealtad a Arturo. «Hoy no solo defendemos un castillo», dijo Arturo, alzando la voz para que todos lo escucharan. «Defendemos la esperanza de un reino unido, un lugar donde la justicia y la paz puedan prosperar. No importa lo que enfrentemos, lucharemos juntos hasta el final». Las palabras del rey resonaron en los corazones de sus hombres, y un rugido de aprobación llenó el aire. Sin embargo, Morgana sabía que la batalla sería más que física. Sería una lucha de voluntades, magia y destino. El choque de fuerzas fue brutal. Las criaturas de Mordred, hechas de sombras y odio, eran difíciles de destruir. Pero los caballeros de Camelot, guiados por Arturo y fortalecidos por las protecciones mágicas de Merlín y Morgana, resistieron con valentía. Morgana permanecía en el corazón del campo de batalla, lanzando hechizos para proteger a los soldados y desintegrar a las criaturas que amenazaban con romper las líneas. A su lado, Merlín luchaba con una intensidad que no había mostrado en años, su bastón brillando con luz pura mientras dirigía el flujo de la magia. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando Mordred avanzó, enfrentándose directamente a Arturo. «Por fin, el rey y su sombra se encuentran», dijo Mordred, su voz llena de desprecio. «Este día marcará el fin de tu reinado». Arturo alzó a Excalibur, cuyos destellos dorados contrastaban con la oscuridad que rodeaba a Mordred. «No permitiré que destruyas lo que hemos construido», respondió Arturo, con la determinación de un hombre que sabía lo que estaba en juego. El duelo entre ellos fue épico. Cada golpe de Excalibur chocaba contra la magia oscura de Mordred, creando explosiones de energía que sacudían el campo de batalla.
Los caballeros y las criaturas detuvieron momentáneamente su lucha, observando cómo los dos titanes luchaban por el destino de Camelot. Mientras Arturo y Mordred luchaban, Morgana se encontró atrapada en un conflicto interno. La visión que había tenido, donde se veía al lado de Mordred, seguía atormentándola. Podía sentir la conexión entre ellos, una energía que resonaba con la magia de Avalon y las sombras que Mordred portaba. De repente Mordred giró su mirada hacia ella en medio de su enfrentamiento con Arturo. «Morgana, únete a mí», dijo, su voz penetrante. «Juntos podemos reconstruir este mundo. La magia no tiene por qué esconderse más». Arturo, herido por un golpe reciente, miró a Morgana con una mezcla de súplica y desconfianza. «No lo escuches, Morgana. Tú eres parte de Camelot. Eres mi hermana». El tiempo pareció detenerse mientras Morgana enfrentaba la decisión que definiría su destino. Las palabras de Nimue resonaron en su mente. «La magia es un puente, no un arma. Depende de ti cómo la uses». Finalmente Morgana dio un paso al frente, alzando sus manos hacia Mordred. «Tienes razón, Mordred. La magia no debe esconderse», dijo, su voz clara y firme. Un destello de triunfo cruzó el rostro de Mordred, pero fue breve. «Y por eso no puedo permitir que la uses para destruir», añadió Morgana, invocando un hechizo que encadenó a Mordred con luz pura. La energía mágica envolvió a Mordred, debilitándolo lo suficiente para que Arturo pudiera dar el golpe final. Excalibur atravesó la oscuridad que lo rodeaba, y con un grito desgarrador, Mordred se desvaneció, dejando atrás solo un eco de su risa amarga. Cuando la batalla terminó, el campo estaba cubierto de los restos de criaturas oscuras y hombres caídos. Camelot había sobrevivido, pero a un alto costo. Arturo, herido pero vivo, se acercó a Morgana. «Me salvaste, Morgana», dijo con gratitud y humildad en su voz. «Salvaste a Camelot». Morgana, exhausta, asintió, pero su mirada estaba distante. «No fue solo mi magia lo que nos salvó, Arturo. Fue nuestra unión. Camelot no puede sobrevivir si no acepta que la magia y la humanidad deben coexistir». Arturo tomó sus palabras con seriedad, prometiendo trabajar para construir un reino donde ambos mundos pudieran prosperar juntos. En los días que siguieron, Morgana volvió a Avalon para sanar y reflexionar. Allí, bajo la guía de Viviana, comprendió que su papel en el mundo no era solo como protectora de Camelot, sino como guardiana del equilibrio entre la luz y la oscuridad. Al regresar a Camelot, encontró un reino cambiado. Arturo había comenzado a integrar la magia en las leyes y costumbres del reino, y aunque no todos estaban de acuerdo, el miedo comenzaba a desvanecerse. En una noche tranquila, Morgana se paró en los jardines del castillo, mirando las estrellas. La batalla había terminado, pero sabía que las luchas internas y externas siempre continuarían. Sin embargo, esta vez no sentía miedo, sino esperanza. La lección que había aprendido y que esperaba que Camelot también entendiera era clara. La magia, como el poder, no era intrínsecamente buena ni mala. Su verdadera naturaleza dependía de cómo se utilizaba, y en las manos correctas podía ser un puente hacia un futuro mejor. La verdadera fortaleza no radica en el poder de uno solo, sino en la capacidad de unir mundos diferentes para un propósito común. La aceptación y el equilibrio son las claves para enfrentar los desafíos más oscuros. Si te gustó esta leyenda, regálanos un me gusta y compártela con tus amigos. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia llena de misterio.